Me llamo Clara Venegas. Y hace poco más de un mes cumplí 68 años. Aunque últimamente cada segundo parece cargar con el peso de décadas enteras, siempre me he enorgullecido de ser independiente, práctica y de una fortaleza silenciosa. Cualidades que me sostuvieron mientras criaba sola a mi hija y mantenía la cabeza en alto en Ciudad Juárez, a través de los buenos y malos momentos. Ese domingo, estacioné mi coche en la entrada de la casa de mi hija, con el sol de la tarde bañando de dorado la familiar fachada de ladrillo, donde había pasado tantas fiestas y cumpleaños. Me ajusté el abrigo y sonreí al ver el pequeño jardín que alguna vez ayudé a plantar, con los recuerdos de risas entretejidos entre los girasoles. Antes de que pudiera levantar la mano para tocar, la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba mi yerno, Javier, con los brazos cruzados y una mueca de desprecio. ¿Quién dejó entrar a esa señora mayor? Sus palabras me golpearon como una bofetada, crudas y sorprendentes, rompiendo la calma que llevaba conmigo. Por un momento, me quedé helada, con el corazón tartamudeando de incredulidad. El gato del vecino cruzó el porche como si lo hubiera asustado la tensión que emanaba de la puerta. Detrás de Javier, mi hija, Daniela, asomó desde el pasillo, con una sonrisa nerviosa y tensa. Forcé una sonrisa cortés, pero se sentía frágil, vacía. Subí al porche, ignorando el ardor en mi pecho, y dije suavemente: «Hola, todos». Javier agitó la mano con desdén, sin despegar los ojos de su celular, y Daniela murmuró un débil «Hola, mamá», con la mirada fija en la pantalla. Entré con mi bolsa, cada paso cargado con la certeza de que algo esencial había cambiado. La casa olía a pollo asado con limón, familiar y reconfortante, pero el calor humano brillaba por su ausencia. Sentada piemias a la mesa, observé a mi nieta deslizar el dedo por su celular. Ajeneé todo, y sentí las primeras chispas de ese viejo dolor que no me dejaría seguir en silencio. Me deslicé en una silla en la mesa del comedor, la madera pulida fría bajo mis manos, intentando pasar desapercibida. El aroma a romero y pollo asado flotaba en el aire, un consuelo que no lograba deshacer el nudo en mi estómago. Daniela y Javier intercambiaban miradas furtivas, susurrando y riendo por algo que no alcanzabas a escuchar. Mi nieta, Sophie, estaba en el otro extremo, completamente absorta en su celular, los pulgares volando sobre la pantalla. De vez en cuando, soltaba una risita, sin notar mi presencia. A solo unos pasos, intenté captar su mirada, ofrecerle una pequeña sonrisa. Pero no me vio. Era como si fuera un fantasma en una sala llena de recuerdos que ayudé a construir. Javier carraspeó fuerte, interrumpiendo el murmullo, y señaló hacia mí. «Clara, ¿puedes pasar la ensalada?» Su voz tenía un filo sutil, como si quisiera recordarme quién mandaba ahí. Asentí cortésmente y alcancé el tazón, colocándolo en la mesa sin levantar la vista. Daniela murmuró algo apenas audible sobre lo ocupada que había estado, como si mi presencia fuera un detalle olvidado en su agenda. Me obligué a dar un bocado al pollo, masticando despacio, dejando que el silencio se alargara. Cada mirada esquiva, cada comentario susurrado, cada ojo desviado añadía peso a un dolor conocido años de esfuerzo. Cariño y presencia parecían invisibles, borrados por un desdén casual. Mis manos descansaban en mi regazo, ligeramente apretadas, con una tensión silenciosa recorriendo mis hombros. Pero, bajo la tristeza y el punzante sentimiento de invisibilidad, una pequeña chispa de reconocimiento se encendió. Sentí el silencio crecer, los primeros destellos de una determinación que no podía ignorar. Ahí, rodeada de risas y susurros que me excluían, entendí que la sala guardaba más que sombras, era un desafío, y estaba dirigido a mí.
mientras recogía los platos vacíos de la mesa. Mis manos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por una marea de recuerdos que surgían sin control. Criar a Daniela fue una carrera de fondo. Recordé las noches en que trabajaba turnos dobles en una oficina del centro y luego limpiaba casas para ganar unos pesos extra, solo para asegurarme de que su colegiatura estuviera pagada y su vida tuviera un poco de comodidad. Había tardes en las que me sentaba en un sofá gastado, pelando papas con los brazos adoloridos, escuchándola practicar el piano o ayudándola con álgebra, mientras mi cuerpo pedía descanso a gritos. Di cada gota de energía, cada peso ahorrado, cada pizca de paciencia que tenía. Y aún así, sentada en esa misma casa, sentía que nada de eso había importado. Pensé en su primera obra escolar, el disfraz que cosí a medianoche, el orgullo en sus ojos cuando saludó al público. Recordé la primera computadora que le compré vendiendo el collar de herencia de mi abuela. Las semanas de frijoles y arroz que siguieron para compensar la pérdida. Los sacrificios se mezclaban ropa lavada, cenas perdidas, cumpleaños celebrados con tiempo prestado. Incluso después de que Daniela se casó, me mantuve cerca, pagando cuentas en silencio cuando las suyas estaban apretadas, ofreciendo consejos que rara vez aceptaban, cruzando la ciudad para resolver problemas que fingían manejar solos. Cada acto de apoyo fue dado con gusto, una muestra de amor, pero ahora resonaba en la sala como un eco amargo, ignorado y desvalorado. Me recosté en la silla, dejando que los recuerdos me envolvieran, una mezcla de orgullo y frustración. El peso de todo lo que había hecho me oprimía el pecho, pesado e implacable. Durante décadas, mi vida había sido dedicada a sostener a otros, a menudo a costa de mí misma. Sin embargo, los desaires silenciosos a mi alrededor revelaban una verdad dolorosa. La devoción sola no garantizaba reconocimiento. La realización dolía profundamente, pero también avivaba las primeras chispas de algo más resolución. Sentada allí, entre el zumbido silencioso de la casa, sentí esa chispa de determinación crecer. Susurraba que mis sacrificios no habían sido en vano, que aún tenía la fuerza para afirmarme, y que la invisibilidad ya no era una opción. Esa noche, sentada sola en la sala de mi casa, el murmullo de Ciudad Juárez se filtraba por la ventana entreabierta. El leve aroma a jazmín del jardín se mezclaba con el recuerdo de la cena, un consuelo extraño frente a la tormenta de emociones en mi pecho. Las risas y los murmullos en casa de mi hija resonaban en mi mente, cada palabra despectiva repitiéndose como un eco que ya no podía ignorar. Por primera vez en años, me permití sentir el peso completo, no solo la decepción por Daniela o Javier, sino la certeza de que yo misma había borrado mi presencia por su comodidad. Había sido cuidadosa, paciente, indulgente y silenciosa, pero el silencio no me había protegido. Había permitido que me disminuyeran, que me volvieran invisible. Pasé los dedos por el borde de la mesa de centro, pensando en la casa que mantuve durante décadas, las cuentas que manejé, las decisiones que tomé sola para mantener la vida estable para todos. Un pensamiento me golpeó con fuerzas y seguía agachando la cabeza. En silencio, estaría renunciando no solo al respeto, sino a la autoridad y dignidad que me había ganado. Una nueva claridad se asentó, como un rayo de sol rompiendo las nubes. No podía seguir esperando que reconocieran mi valor o me trataran con la decencia que merecía. Mi independencia, mis elecciones, mi hogar eran míos, no privilegios que otros pudieran otorgar o quitar. Con ese pensamiento llegó la determinación. Actuaría, no por rencor, sino para reclamar lo que siempre había sido mío. La chispa de resolución, alimentada por años de sacrificios ignorados, ahora ardía con fuerza,
No me encogería más para ajustarme a sus expectativas, ni permitiría que mi vida de esfuerzo fuera desechada. Me levanté, estirando los brazos entumecidos, sabiendo que los primeros pasos serían deliberados, cuidadosos e inflexibles. Por primera vez en décadas, me sentí completamente alineada conmigo misma, lista para recuperar el control de la vida que había construido. La tarde siguiente, Daniela apareció en mi puerta, con una expresión cuidadosamente neutral, como si hubiera ensayado. Detrás de ella, Javier se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, su presencia como una sombra imposible de ignorar. «Clara», comenzó Daniela suavemente, «hemos estado pensando... Tal vez sería mejor que te quedaras con nosotros un tiempo. Solo hasta que las cosas sean más fáciles para ti». La estudié con atención, notando la inclinación sutil de su cabeza, el tono ensayado, la mirada de Javier buscando su confirmación. Recordé todas las veces que asumieron mi complacencia, todos los sacrificios silenciosos que dieron por sentado. Mi pecho se apretó, pero forcé una calma que no sentía del todo. «Agradezco la oferta», dije lentamente, apoyando la mano en el marco de la puerta para estabilizarme. «Pero mi hogar es donde estoy cómoda, donde he vivido y construido una vida con mis propias decisiones. No me mudaré por sugerencia de nadie». Javier se movió incómodo y dio un paso adelante. «Es solo que esta casa es mucho para manejar sola. Podemos ayudarte con todo cuentas. Mantenimiento, para que no te preocupes». Lo miré fijamente. La he manejado hasta ahora y seguiré haciéndolo. «Agradezco su preocupación, pero no necesito supervisión. Mis elecciones, mi hogar, mi vida siguen siendo míos». Daniela abrió la boca, un destello de frustración en sus ojos, pero levanté la mano, dejando que mis palabras pesaran en el aire. El silencio los presionó, inflexible, y por primera vez sentí su titubeo. Sus argumentos ensayados no lograron desestabilizarme. Mi resolución, afilada por años de ser ignorada, se mantuvo firme. Cerré la puerta suavemente tras ellos, el eco sellando la frontera que acababa de trazar. Al hundirme en mi silla, sentí un pequeño y satisfactorio impulso de poder prueba de que años de resistencia silenciosa no me habían dejado indefensa y que los próximos pasos serían en mis términos. A la mañana siguiente, manejé hasta la oficina de abogados que conocía desde hace décadas, con el peso familiar de mi maletín de cuero en el hombro. Arturo, mi abogado y amigo de siempre, me recibió con una sonrisa cómplice, sus ojos grises, agudos y firmes. «Clara», dijo, «ha pasado un tiempo. ¿Qué te trae hoy?». Expliqué la situación con cuidado, relatando la sugerencia de Daniela, el control apenas disimulado de Javier y la incomodidad que se había sentado en nuestras reuniones familiares. Arturo escuchó con atención, asintiendo, con las manos cruzadas sobre su escritorio. «Has sido paciente», dijo finalmente. «Pero la paciencia no significa renunciar a tus derechos». Sacó una carpeta del archivador y la deslizó hacia mí. Al revisar los documentos, mis ojos se abrieron de par en par. La casa, aunque legalmente a nombre de Daniela y Javier por motivos de herencia, incluía cláusulas que había solicitado hace años usufructo vitalicio, control total sobre los arreglos de vivienda y hasta la autoridad legal para vender a mi discreción. Lo miré, incrédula. «Entonces, puedo decidir todo, incluso vender». Asintió. «Exacto. Lo has protegido en silencio todo este tiempo. Nadie, ni Daniela ni Javier, puede anular tus decisiones mientras estés viva y en tus cabales. Tienes todo el poder. Ellos simplemente no lo saben aún». Una oleada de claridad y poder me recorrió. Años de sentirme ignorada,
desechada e invisible, ahora parecían combustible para la acción. Cada desaire, cada comentario casual, cada susurro me había llevado a este momento de empoderamiento estratégico. Me recosté en la silla, dejando que la realidad se asentara. La casa, antes una fuente de tensión y resentimiento silencioso, ahora era completamente mía en derechos y control. La anticipación de lo que podía hacer después agudizó mi enfoque. La mirada firme de Arturo se encontró con la mía. La planificación cuidadosa es clave. Tienes el poder, Clara. Pero cómo lo uses definirá todo. Sonreí, con el peso de años de silencio aligerándose. Este era mi punto de inflexión. Y por primera vez en décadas, el futuro se sentía decididamente mío. De vuelta en casa, el silencio se sentía diferente, cargado, casi eléctrico. Cada foto en las paredes, cada mueble que había elegido y colocado durante décadas, parecía vibrar con los recuerdos y sacrificios que representaban. Pasé los dedos por el borde de la mesa del comedor, recordando las noches que pasé aquí, ayudando a Daniela con tareas o celebrando cumpleaños. Las risas y lágrimas que alguna vez llenaron estas habitaciones. Ahora, esos recuerdos eran míos para honrar y proteger. Esa noche llamé a Xote Arturo, delineando mis intenciones con cuidado. Quiero vender la casa, dije, midiendo cada palabra. No para castigar y chicat a nadie, sino para reclamar el control de mi vida y asegurar mi independencia. Guardó silencio un momento. Luego asintió. Podemos hacerlo. El momento. La documentación legal y la selección del comprador serán clave. Tienes el poder. Solo necesitamos ejecutarlo estratégicamente. Durante los días siguientes. Me enfoqué intensamente. Contacté a un agente inmobiliario de confianza, organizando visitas privadas para compradores potenciales que pudieran apreciar la casa sin complicaciones. Ordené mis documentos financieros, asegurándome de que todo fuera transparente e impecable. Sin dejar espacio para interferencias de Daniela o Javier, redacté cartas y cronogramas con la guía de Arturo, trazando exactamente cuándo y cómo procedería a la venta. Cada decisión se sentía como recuperar una parte de mí. La emoción del empoderamiento latía bajo la superficie. Mezclada con un cuidadoso suspense, imaginé el momento en que finalmente se darían cuenta de que la casa, que asumían les pertenecía, ya no estaba bajo su control. El pensamiento traía una satisfacción silenciosa, casi traviesa, templada por mi determinación de no actuar por malicia. Tarde una noche, me senté en el porche, observando las luces de Ciudad Juárez extenderse por el horizonte. La ciudad zumbaba con vida, ajenas a la tormenta silenciosa que preparaba en mi hogar. Respiré hondo y sonreí. Cada paso había sido deliberado, cada detalle planeado, y pronto el equilibrio de poder cambiaría. Por primera vez en años, me sentía completamente al mando de mi futuro, lista para actuar con decisión y claridad. El día que los compradores firmaron los papeles, observé desde mi sala mientras los documentos finales eran notariados. La casa, mi santuario por más de 20 años, ahora pertenecía oficialmente a nuevos dueños. Cada rincón, la cocina donde pasé noches interminables cocinando para Daniela. El jardín donde Sophie aprendió a andar en su primera bicicleta. Las paredes llenas de fotos familiares permanecía intacto, preservado para quienes lo respetarían. Sentí una satisfacción silenciosa, un sentido de justicia que no venía de la venganza, sino de reclamar lo que siempre había sido mío. Esa tarde, Daniela llamó, su voz tensa, intentando ocultar el pánico. Clara, la casa. ¿Qué hiciste? Contábamos con ella para el préstamo. Javier intervino desde el fondo, su calma habitual reemplazada por una urgencia forzada. Escuché con cuidado, dejando que cada palabra se asentara,
habían asumido el control, dado por sentado que me doblegaría, que mi vida de trabajo estaría a su disposición. Ahora, las tornas habían cambiado. Su predicamento era inmediato. Sin la casa como garantía, el préstamo que planeaban usar para renovaciones y cubrir otras deudas no podía proceder. El alquiler de su nuevo departamento se acercaba, y la realidad de la responsabilidad financiera cayó sobre ellos con un peso abrupto. Permanecí serena, cortés e inflexible. Mi deber no era castigar, sino proteger mi dignidad e independencia. Esa noche recibí un mensaje de Sophie. Vacilante y cuidadoso, abuela. ¿Estás bien? Mamá y papá están enloqueciendo. Sonreí suavemente, respondiendo simplemente que estaba bien y que la casa había ido así, alguien que la cuidaría. Casi podía sentir su alivio, un reconocimiento silencioso de que seguía siendo la misma abuela que siempre la había guiado y protegido, incluso cuando los adultos titubeaban. Sentada en mi silla favorita, con el sol poniéndose sobre el horizonte de Ciudad Juárez, dejé que el peso del día se asentara. La casa estaba vendida, mi independencia asegurada, y las consecuencias para Daniela y Javier, inesperadas pero justas, eran claras. El equilibrio de poder había cambiado, no por ira o rencor, sino por una planificación cuidadosa, previsión legal y la fuerza silenciosa que había cultivado durante décadas. Por primera vez en años, sentí la satisfacción de una verdadera reivindicación. La primera mañana en mi nuevo departamento en Ciudad Juárez, la luz del sol entraba por las amplias ventanas, proyectando rayos cálidos sobre el piso de madera. Me moví despacio, saboreando el silencio y el espacio que era completamente mío. Cada rincón reflejaba mis elecciones, desde la suave alfombra en la sala hasta el pequeño jardín de hierbas que comencé en el balcón. Por primera vez en décadas, sentí el peso de las expectativas desvanecerse. Más tarde, Rosario, mi vecina y confidente de siempre, pasó con una canasta de pan dulce. Sus ojos brillaron al ver el departamento. «Clara, te queda perfecto», dijo, abrazándome fuerte. Reí suavemente, agradecida por el consuelo de una amiga que me había acompañado en años de lucha. Hablamos del barrio, de eventos locales y de las pequeñas alegrías de la vida diaria. Y por primera vez en semanas, me sentí genuinamente en paz. Desempaqué fotos y recuerdos, colocándolos en estantes y mesas, reviviendo momentos de orgullo y risas, sin la sombra de juicios o desaires. Daniela y Javier ya no eran figuras imponentes en mi espacio inmediato. Su ausencia no era vacío, sino libertad. Esa noche, llevé a Sophie al balcón y le mostré el horizonte de la ciudad. Se apoyó en mí, su voz suave y tentativa. «Abuela, es muy bonito aquí», sonreí, apartando un mechón de su cabello. «Es nuestro para disfrutarlo», dije, «y hay espacio para todos los recuerdos que queramos crear». Mientras el sol se ponía, me senté en mi silla favorita, con una taza de té de manzanilla calentando mis manos. El departamento era más que un nuevo hogar. Era una declaración, un nuevo comienzo, una reclamación de todo lo que había ganado y merecía. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en control libre para tomar decisiones, establecer límites y abrazar una vida vivida en mis propios términos. Una semana después de instalarme en el nuevo departamento, Sophie vino sola, con un cuaderno de dibujo y una mochila pequeña. Dudó en la puerta, con una mezcla de emoción y nerviosismo en los ojos. La recibí con una sonrisa cálida, manteniendo la puerta abierta. «Pasa, pequeña», dije. Pasamos la tarde en el balcón, pintando el horizonte y compartiendo historias. Preguntó por la casa, y respondí con honestidad pero con ligereza, destacando los nuevos recuerdos que podíamos crear juntas.
Sophie rió libremente, sin la tensión que había ensombrecido visitas anteriores. Más tarde, llamé a Daniela brevemente, manteniendo un tono calmado y medido. Delineé los límites claramente. Las visitas serían programadas, las conversaciones respetuosas, y mis decisiones sobre el departamento y las finanzas no estaban abiertas a discusión. Daniela escuchó, la frustración en su voz atenuada por una comprensión cautelosa. No me disculpé por afirmarme. Simplemente establecí mis expectativas y dejé espacio para la cooperación. Cuando Sophie se fue, sentí una satisfacción silenciosa. Las relaciones podían continuar, pero en términos que preservaran mi dignidad y autonomía. Por primera vez en décadas, sentí la posibilidad de conexiones significativas, sin compromisos ni sumisión. Sentada sola después, viendo las luces de la ciudad parpadear contra el crepúsculo, me permití una pequeña sonrisa satisfecha. El pasado me había formado, pero ya no me definía. Estaba plenamente presente en este momento, respetada, independiente y lista para abrazar la vida que había reclamado.